Hola a todos. En este video voy a resolver este ejercicio. Se trata de un regulador de voltaje y veamos qué dice. Veamos qué es este ejercicio. Dice, considere el regulador de la figura 1550. El diodo Zener es ideal, tiene voltaje de 6.3. El amplificador operacional tiene una ganancia de lazo abierto finita de 1000. La corriente sin carga es de 1 mA. La corriente con carga completa es de 100 mA. Determine la regulación de la carga. Y nos dice bueno, este ejercicio nos dice que el resultado es de 0.786%. Bueno, pues vamos a resolver. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner el circuito equivalente del amplificador operacional. Lo voy a poner aquí abajo. El circuito equivalente me dice que aquí en la entrada no inversora hay 6.3 volts. Eso es del diodo Zener. Entonces aquí tenemos la entrada no inversora. En la entrada inversora tenemos lo siguiente, tenemos una retroalimentación hacia unas resistencias. Bueno, hacia unas resistencias. Esta la vamos a dibujar así. Y tenemos así lo siguiente, el circuito. El circuito de la salida, esto va así. Y entonces la entrada inversora va aquí, así. En el otro lado del amplificador operacional está una fuente de voltaje controlada. Esta fuente tiene 1000 veces, dice, la ganancia es de 1000. Entonces esto es 1000 veces el voltaje diferencial. El voltaje diferencial es el voltaje que hay entre las dos entradas del amplificador operacional. Aquí. Después que aquí tenemos una resistencia de salida, RO. Dice que vale medio kilo ohm. Tenemos aquí que esta resistencia vale 10 kilo ohms. Y esta otra también vale 10. Y finalmente aquí hace falta la carga. Así. Entonces aquí tenemos la carga. Y por supuesto aquí es donde tenemos el voltaje de la carga. En la figura se marca como VO y como IO. Bueno, eso nada más es este nombre, es lo de menos. Entonces vamos a mover esto un poquito y ahora sí. Muy bien, ahora pues vamos a escribir las ecuaciones. A ver, las ecuaciones importantes para esto. Podemos considerar primero lo siguiente. Primero para una de las condiciones. Digamos que para la corriente, vamos a poner el nombre correcto, el que nos dice aquí. Dice que es IO. Bueno, para IO igual a 1 miliampere. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Vamos a poner aquí las corrientes. Esta corriente es de 1 miliampere. Aquí tenemos, ¿qué más? Pues podemos poner aquí una corriente. Vamos a llamarla corriente 1. Sabemos que esta corriente es la misma que hay por aquí. También corriente 1. ¿Qué más sabemos? Bueno, podemos poner esta corriente. Corriente I. Por si la requerimos, es la corriente I. Y ahora sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el voltaje diferencial.
¿Cuánto vale este voltaje? Es 6.3 volts, menos el voltaje en la resistencia de 10 kilo ohms, en la que está aquí, en la que va conectada a la Tierra. Debido a que las dos resistencias son iguales y que la corriente en ambas resistencias también son iguales, entonces podemos decir que el voltaje de la carga se reparte de forma idéntica en ambas resistencias. Por eso va al 0.5. Eso es el voltaje de la carga. Así. Bueno, aquí podemos decir que esta ecuación es la ecuación número 1. Ahora, sabemos lo siguiente, que el voltaje en la carga también es igual a lo siguiente. Vamos a ponerlo. El voltaje de la carga está aquí. Podemos poner lo siguiente, 1000 veces el voltaje diferencial menos la caída de voltaje en la resistencia de 0.5 kilo ohms. Y aquí vamos a poner la corriente I. Pero sabemos que la corriente I es igual a la corriente 1 más la corriente de la carga. Entonces esto lo podemos sustituir aquí, en la corriente I. Entonces esto puede quedar como 1000 veces el voltaje diferencial menos 0.5 veces la corriente I, que ya sabemos que esto es la suma de dos corrientes, la corriente 1 y la corriente de la carga. ¿Sabemos cuánto vale la corriente de la carga? Dice que es un miliamper. ¿Sabemos cuánto vale la corriente 1? Sí, sí lo podemos saber porque la ley de Ohm nos lo dice. Entonces esto lo podemos poner de varias formas, pero una que vamos a utilizar es el voltaje de la carga entre la suma de las dos resistencias de 10 kilo ohms. Esto es voltaje de la carga entre 20. De tal manera que aquí tenemos el voltaje entonces de la carga igual a 1000 veces el voltaje diferencial menos 0.5 por el voltaje de la carga entre 20 más la corriente de la carga, 1 miliamper. Nada más voy a poner uno para que todo quede en las mismas unidades, ¿no? El voltaje en volts, la corriente en miliamperes y la resistencia en kilo ohms. Bueno, ahí tenemos la segunda ecuación. Podemos resolver este sistema de ecuaciones y tenemos entonces el voltaje en la carga. En este caso, el ejercicio dice que este resultado será sin carga. Y normalmente se le pone NL, no load. Listo, vamos a resolverlo. A ver, vamos a sacar la calculadora. Y vamos a poner la ecuación número 1. El voltaje diferencial lo voy a poner como D, igual a 6.3 menos 0.5. Y el voltaje en la carga lo voy a poner como L. Ahí está la primera ecuación. La segunda, L es igual a 1000 veces D menos 0.5 por esta suma de corrientes. Es L entre 20 más 1. Listo. El resultado dice que es 12.5732. Estos son volts, por supuesto. Este es el voltaje sin carga. Ahora, cuando hay una carga que implica una corriente de 100 miliamperes, entonces vamos a poner esto aquí. Para una corriente de salida de 100 miliamperes.
Las ecuaciones, la ecuación 1 es la misma, la ecuación 2 cambia, porque en lugar de ser 1 miliampere, ahora es 100. Entonces aquí podemos poner 100, ahora sí. Entonces esta ecuación 2 se modifica. Es 1000 veces el voltaje diferencial menos 0.5 veces esta suma de corrientes. BL es la misma. BL entre 20 más, y aquí ponemos el 100, porque son 100 miliamperes. Entonces esta es la ecuación 2 para el segundo caso, cuando hay una corriente de 100 miliamperes. Bueno, podemos aquí simplemente cambiar esto por 100 y tenemos otro resultado, 12.4744. También son volts, por supuesto. Y ahora pues ya podemos calcular qué se nos pide. ¿Qué es lo que se pide? La regulación de la carga. Entonces vamos a ponerlo aquí abajito del diagrama. Este porcentaje de regulación de la carga lo vamos a poner así. Regulación de la carga. La ecuación dice que es el voltaje sin carga menos el voltaje con carga completa entre el voltaje sin carga por 100. Por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces aquí podemos sustituir. Aquí vamos a poner 12.57. Voy a poner más decimales para tratar de tener una exactitud mucho mejor. Menos 12.4744. Esto entre 12.5732. Y todo esto por 100. Ahí está, para que no se encime esto. Y entonces el resultado pues ya lo podemos aquí calcular. Ahora vamos a calcularlo. Doce punto 5732 menos 12.4744 entre 12.5732 y todo esto por 100. El resultado 0.7858. Esto ya está en porcentaje y podemos decir que este es el resultado. Bueno, observamos la respuesta que proporciona este ejercicio y pues coincidimos. Entonces así está resuelto este ejercicio de regulación de la carga. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.